Bien, ya estamos en directo. Vamos a continuar con este tema que estábamos viendo anteriormente acerca de esto del proceso de individuación, en que, bueno, estábamos con el tema de Hefesto, que era este hijo que, bueno, odiaba a su madre, y la madre también no odiaba al hijo, ¿no? Bueno, estaban todos reunidos los dioses en una asamblea y trataban la cuestión, y Ares se ofrece para ir a buscar a su hermano y traerlo al Olimpo. Siempre en su papel de abusón, Ares recurrirá naturalmente al uso de la fuerza, pero vuelve enseguida con su ignominioso fracaso, pues Hefesto lo ha echado con toda facilidad gracias a una iracunda explosión de su fragua. Hefesto, que además está estrechamente relacionado con los volcanes, es capaz de generar una fuerza impresionante con su rugiente horno. Ares no puede con sus salvas volcánicas y sale despavorido, dando evidentes muestras de carácter de la adecuada técnica terapéutica para tratar a Hefesto. Por la fuerza es imposible sacar a alguien de una situación bloqueada por un complejo. Hay que recurrir a otros métodos. La incómoda situación de Hera está haciendo sufrir a toda la familia. Acuérdense en que Hera estaba en un trono flotante, ¿no?, en el que le había puesto su hijo, Hefesto. Los moradores del Olimpo dan con ella cuando se les ocurre enviar a un primo algo raro, Dionisios, para que actúe de mediador. Dionisio llega de la Tracia y en realidad es un dios de la mujer. Se lo asocia con ritos de las mujeres, con la embriaguez, con el éxtasis y con los placeres del vino. Procede de una cultura totalmente diferente, mucho más acostumbrada a todo lo femenino. Es una especie de hombre suave y andrógino, aunque no le falta terquedad y decisión, tal como lo atestigua la terrible fábula de los bacantes. En la actualidad vemos cada vez más figuras masculinas de este tipo, como contrapunto del soldado y del deportista. Si Hefesto se lo identifica con el fuego, a Dionisio con el vino, y el vino es capaz de apagar el fuego. Dionisio baja a la cueva en la que se ha metido el enfurruñado Hefesto y lo convence con artimañas para que pruebe un poco de bebida. En cuanto lo tiene lo bastante borracho, lo sube a una muía y se lo lleva hasta el Olimpo. No en vano a Dionisio lo llaman el aflojador, igual que el analista que sabe propiciar un movimiento psicológico en medio de una situación de bloqueo, porque todo análisis es un proceso de aflojamiento que pretende separar al ego de su identificación con un aspecto del complejo que le está impidiendo avanzar libremente, crecer y moverse. Dionisio sabe cómo desatascar el bloqueo y cómo instigar el movimiento. Si bien esta no es todavía ni mucho menos la solución completa al problema con la madre, el movimiento que ha generado Dionisio lleva a Hefestos al lugar en el que los instintos verdaderos pueden influirle y ayudarlo a superar esta identidad de víctima tosuda, surgida a raíz de su atrincheramiento en el complejo de la madre negativa. Cuando Hefesto cruza las puertas del Olimpo es posible que esté algo más que piripipí, pero no está dormido, por lo que al pedirle a los dioses que libere a su madre del trono, se deja llevar por el instinto y exige una compensación, en compensación una Afrodita de oro. Se llega a un acuerdo y Hefesto libera a su madre. Entonces toma por esposa a Afrodita, que viene a ser la diosa dorada del amor. La terapia de Dionisio, que aflojó al nudo de ira y resentimiento que Hefesto sentía hacia su madre, tuvo también otro efecto, el de permitir que el instinto sexual pudiese ejercer algo de influencia en el sistema psíquico. Al dejar a un lado hasta cierto punto su ira hacia su madre, Hefesto puede alcanzar la madurez sexual
y sentirse atraído hacia lo femenino de un modo totalmente nuevo. Hasta entonces su contacto con lo femenino tenía lugar en relación con lo materno. Tanto negativo era como positivo tetis y eurínome. En Afrodita, el ánima voluptuosa y la encarnación de la belleza, queda constelada una figura femenina capaz de crear la posibilidad de un nuevo paso en el desarrollo. Así que la unión entre Hefesto, el furibundo hijo de una madre resentida, dentro de una cultura patriarcal, y Afrodita, el más resplandeciente ejemplo de aquellas ancestrales y orgullosas diosas del amor, representa el inicio de la reconciliación de unos opuestos, simbolizados por Zeus y Hera, que de lo contrario seguirían atrapados en el conflicto. Sin embargo, tal como lo demuestra el curso de los acontecimientos, esta es una muy frágil unión, como cabría esperar de todo primer intento por reconciliar opuestos. Es un primer matrimonio. Empieza con una explosión de esperanza seguida de decepción. En apariencia, Afrodita consintió en casarse por la presión social y no por amor o entrega. A Hefesto lo arroba su belleza y la compra como premio para liberar a Hera del cautiverio. No es una relación cimentada en el mutuo e íntimo entendimiento. Y el matrimonio se destruye cuando Afrodita inicia una relación secreta con Ares. Y el dios del sol, Helios, se lo cuenta a Hefesto, quien, llevado por los celos, fabrica un nuevo artilugio trampa, que es una red que cae sobre los amantes y los atrapa in flagrante. Entonces, con la angustia llenándole la boca, Hefesto clama a los dioses para que vengan y vean sus propios ojos a la pareja, con los propios ojos a la pareja desnuda y atrapada en sus redes, expuestos a la vista de todos. Mientras las diosas se quedan lejos por pudor, los dioses se apiñan alrededor y rompen a reír estruendosamente al ver la mañosa red de Hefesto y a los dos avergonzados amantes atrapados en ella. Apolo le pregunta a Mermes si estaría dispuesto a dormir con Afrodita en estas condiciones, a lo que sin ningún pudor Hermes contesta: ojalá fuera así. Flechador rey Apolo y sujeto por cadenas 3 veces más duras que aquel, y aun a vista de vosotros los dioses y a un tiempo de todas las diosas consiguiera yo al lado dormir de Afrodita dorada. Pero Poseidón, el hermano de Zeus, la chanza no le hace ninguna gracia y quiere que se recupere la decencia. Implora a Hefesto que libera a la pareja desnuda a cambio del pago de una multa. Desnúdalo. Yo te prometo ante todos los dioses que te habrá de pagar cuanto es justo según tú lo pides. Hefesto duda acerca de si recibir el dinero si libera a Ares, pero Poseidón le garantiza el pago. Y de este modo queda establecida la manera de celebrar el matrimonio y el divorcio dentro de una cultura patriarcal. Afrodita contrajo matrimonio obligada, no según su verdadero instinto de amor, por eso, naturalmente, le es infiel. Hefesto quiso comprar el amor y el intento fracasó. Para individuarse realmente, Hefesto deberá además separarse del complejo del padre patriarcal y de su forma de tratar al ánima. Deberá encontrar a su esposa y cortejarla. Como sabemos, el ánima es mucho más que el mero acceso a la sexualidad para el hombre, y no se la puede comprar ni vender. Siendo como es una función de la psique, el ánima es autónoma y no está sujeta a las leyes de la colectividad. De hecho, es justo lo contrario, y como tal representa la conexión con todos los instintos verdaderos de los que habla Jung y con las imágenes arquetípicas del inconsciente colectivo, que tienen la capacidad de provocar los efectos que son tan útiles y necesarios para la personalidad en proceso de individuarse. Bueno, a partir de todos estos relatos del Hefesto, ¿no?, podemos
esbozar un retrato psicológico de esta problemática. Primero nos encontramos con un exacerbado complejo de la madre negativa, basado en una experiencia de rechazo profundo por causa de una imperfección. Además, tenemos el complejo del padre negativo, basado en la ausencia negligente del padre y en su comportamiento violento. Después encontramos una actitud mercantil hacia lo femenino y hacia la relación amorosa, que genera una experiencia del ánima inestable y poco de fiar. Es el legado de la actitud patriarcal que trata de controlar a lo femenino, tanto lo femenino interno como lo del mundo exterior. Por último tenemos la sombra de Ares, que deriva de la cólera de la madre y de su agresivo odio hacia sí mismo. Este odio puede dirigirse hacia los demás o hacia uno mismo. Pues bien, podemos traducir sin gran esfuerzo este conjunto de estructuras psicológicas desde la esfera personal a la esfera colectiva. La utilización mercantil del ánima afrodítica queda de manifiesto en la utilización que hace Hollywood de las diosas del amor para la pantalla y en las seductoras imágenes de lo femenino usadas en la publicidad. La sombra de Ares la percibimos en el complejo militar-industrial y en sus estrechos vínculos con los poderes fácticos, establecidos, escondidos detrás y dentro de las altruistas racionalizaciones del interés nacional, de la defensa de la tradición y de la teoría económica. El complejo del padre patriarcal está representado en los gobernantes políticos, y el complejo de la madre negativa encuentra su expresión en las enojadas mujeres adultas que protestan de manera compulsiva contra el trato que se les da por parte de los poderes patriarcales. En medio de todo esto se encuentra el ego hefestiano, así le llaman, ego hefestiano. Bien, no sé si se capta esto. Bien, herido, impedido por culpa de una baja autoestima, enojado y resentido, con dificultades, por no decir con incapacidad, para conectarse con sus más hondos instintos individuales, tiene que hacer frente a la madre y al padre y separarse de estos complejos y de sus derivados si quiere ser dueño de sí y hallar la manera de contactar de forma genuina y estable con los instintos verdaderos y con la orientación individuadora de las capas más profundas del inconsciente. Lo hermoso de Hefesto es que cuando cumple esta tarea, se convierte en representante del instinto creador más profundo de todos los moradores del Olimpo, ya que de todos los dioses él es sin duda uno de los más imaginativos. ¿Cómo que no? Parece como en las constelaciones, que tuviera que tomar al padre y a la madre. Bien, vamos a hablar un poco sobre determinados conceptos como instintos, arquetipos, inconsciente profundo, instintos verdaderos, para comprender estos términos, ¿no? Bien. Carl Jung postulaba 5 factores instintivos: el hambre, la sexualidad, la actividad, la reflexión y la creatividad. Se trata de impulsos humanos profundos que están por debajo de las diferentes capas de aculturación y pertenecen a la naturaleza humana en sí. Estos factores instintivos influyen en la conducta humana, pero también se ven moldeados por otros factores físicos, psicológicos y culturales. A esto los denomina modalidades, y entre ellas podemos encontrar el sexo, la edad y la disposición hereditaria del individuo, así como otros factores de tipo psicológico como el grado en que la persona es consciente o inconsciente, el grado de introversión o extraversión y la relación que cada persona establece entre los dos extremos de la polaridad materia-espíritu.
A partir de aquí podemos entender fácilmente por qué concebía Jung la cultura y la historia como dos importantes influencias a la hora de determinar cómo podrían utilizarse los grupos distintos. Dentro del grupo de los instintos verdaderos están estos 5, a los que las modalidades pueden moldear e influir, las cuales a su vez pueden verse afectadas por la historia y la cultura. Dentro del mismo grupo profundo que los factores instintivos están los arquetipos. Jung teoriza sobre la relación entre los instintos y los arquetipos y concluye que lo mejor para entenderlos es colocarlos a lo largo de un espectro, como el espectro de los colores, de modo que los instintos estarían en el extremo de los infrarrojos y los arquetipos en el de los ultravioletas. Mientras que ni los instintos ni los arquetipos, como tales, pertenecen a la psique en sentido estricto, sino más bien rebasan sus dominios, sino que influyen en la psique a generar impulsos, presiones y deseos. Desde el lado del instinto e imágenes, ideas e intuiciones desde el lado del arquetipo. La conciencia puede desviarse hacia uno u otro polo del espectro, experimentando con mayor intensidad impulsos o imágenes e ideas, y en ocasiones uno puede aplastar o engullir al otro. Pero en la psique sana, que es la psique equilibrada, instinto y arquetipo coordinan sus cargas libidinales, lo cual contribuye a generar una compensación psíquica saludable desde lo inconsciente cuando la ego-conciencia propende hacia su inevitable unilateralidad. Los instintos verdaderos, la naturaleza, puede ajustarse, equilibrarse y curar a la personalidad consciente si no hay obstáculos para que sus compensaciones surtan efecto. El escollo principal para el funcionamiento de este sistema psíquico homeostático radica en la existencia de complejos personales. Los complejos que se desarrollan a lo largo de la historia de la persona, instigados por los traumas, y que luego crecen a base de acumular asociaciones en torno a sí, forman una capa a menudo impenetrable entre esa ego-conciencia unilateral y las capas de instinto y arquetipo, capas de la psique más profundas. Por eso en la consulta es frecuente escuchar el relato de un sueño asombroso, luminoso, arquetípico, que debería ejercer una profunda influencia sanadora en la conciencia y darse cuenta de que no solo no tiene un efecto discernible, sino que aún con el peso de la positiva interpretación del analista apenas tiene fuerza dentro de la matriz psíquica. Es algo así como si apareciese el ángel, anunciase la buena nueva de un embarazo y pocas horas después la joven se olvidase de la situación, la ignorase o pensase en todas las razones por las que no puede seguir adelante con ello y abortase. De modo que la epifanía no se produce y no cambia nada. En este ejemplo, los complejos mandan y bloquean los procesos de individuación de la psique más profunda. Lo mismo ocurre en el ámbito del instinto. Los instintos se pueden ignorar, aplastar, distorsionar y dirigir hacia fines perversos y corruptos. El instinto de alimentarse se puede retorcer y convertirse en atiborrarse o en caer en la anorexia. La sexualidad se puede transformar en fetichismo y en innumerables perversiones. La actividad puede apagarse o tornarse exagerada, igual que la reflexión, y la creatividad puede utilizarse para crear bombas atómicas, cámaras de gas e instrumentos de tortura. O bien es posible taponar y bloquear tanto los instintos que apenas pase nada desde este nivel del inconsciente a la ego-conciencia, o por lo menos en algunas de las áreas del instinto. De este modo nos encontramos con personas sin creatividad o sin sexualidad o con niveles bajísimos de actividad,
de reflexión o de instinto nutridor. Y no es que una de estas áreas tenga cautiva a toda la libido, sino más bien que los niveles de la libido son en general bajos. Los complejos absorben los impulsos libidinales y el ego se ve más o menos privado de energía y de motivación para ir en una y otra dirección. Sería este el cuadro de una depresión neurótica crónica. ¿Y cómo encajan los mitos en todo esto? Bien. Los mitos de cada pueblo reflejan hasta cierto punto los patrones arquetípicos del inconsciente colectivo, pero además incluyen la historia del pueblo al que pertenecen, es decir, los complejos colectivos. Los mitos no son retratos nítidos de arquetipos puros, pero si nos tomamos la molestia de hacer el necesario trabajo comparativo, si es posible relacionarlos con patrones arquetípicos y con patrones instintivos. En todos los mitos y en todas las figuras míticas hay al menos un grano, un cogollo, que corresponde a la capa instinto arquetipo del inconsciente, igual que lo hay en los complejos personales del individuo, pero debemos distinguirlo de los componentes históricos y culturales, pues de lo contrario, podríamos acabar tomando como normativos unos patrones que en realidad vienen dados por la historia de cada pueblo en concreto. De este modo, un estereotipo cultural o social podría tomarse erróneamente por un arquetipo, bautizarse como tal y elevarse al rango de ley natural. Este es uno de los motivos de crítica a determinadas versiones de la teoría de los arquetipos de Jung, y en la medida en que se ha tomado como normativas determinadas culturas y sus mitos como arquetipos puros, esta crítica está justificada. Los mitos, independientemente de dónde los encontremos y de las escrituras que lo recojan, han de tomarse siempre como complejos culturales y por tanto como conjuntos formados por elementos de la historia, por un lado, y por la naturaleza pura y no viciada, por otro. En sí mismos los arquetipos y los instintos quedan fuera del alcance de la influencia cultural específica y de la adquisición o determinación psíquica personal. En este sentido, son naturaleza y sus raíces están en el espíritu, en el extremo arquetípico, y en la materia, en el extremo instintivo. Los mitos son formaciones fruto de cesiones y concesiones, resultado de la interacción de la historia y de sus conflictos con la naturaleza humana. Por eso las figuras míticas tienden a parecer esas figuras humanas, pues están bastante cerca de la conciencia humana y vienen a reflejarla. Bien. Todos llevamos dentro un Hefesto, este famoso, ¿no?, que tiene el complejo y el asunto con la madre negativa. Bueno. Un hombre dice que estuve viendo durante varios años, en mi consulta, me contó la inolvidable historia de un complejo de este tipo. Un trauma de hombre herido y víctima del complejo de la madre negativa. Lo vamos a llamar Jack. Jack comentó en numerosas ocasiones que siempre que pasaba por la sección de pinturas y utensilios de dibujo de los grandes almacenes a los que iba de vez en cuando, sentía una curiosa reacción difícil de describir. Por una parte, los artículos lo fascinaban y se sentía impelido a comprar alguno, y por otra parte experimentaba una especie de inhibición y de parálisis que le impedía dar el paso. Era un hombre de 55 años, profesional de éxito en un ámbito que muy poco tenía que ver con el dibujo y con la pintura, y se sentía satisfecho con su trayectoria y orgulloso de sus considerables logros. Pero luchaba constantemente contra asuntos relativos a una baja autoestima
lo cual lo llevó a padecer depresión aguda y ansiedad. Era un tanto brusco e irascible. Tenía bastante de típico temperamento artístico, heredado de su padre. Sin embargo, aquella curiosa reacción hacia los utensilios de dibujo y pintura era todo un misterio, hasta que él mismo descubrió un importante recuerdo de su infancia. Hasta los 8 años él había disfrutado mucho pintando y coloreando, y dar muestras de talento a sus profesores, que lo alentaban. Disfrutaba dibujando figuras, jugando con los colores. También tenía una naturaleza muy inquisitiva y le gustaba desmontar los juguetes para ver cómo funcionaban, lo que le acarreaba frecuentes regaños de sus padres, que además lo ponían en ridículo. El recuerdo preciso que recuperó y que finalmente explicó su inhibición cuando veía los artículos de arte, era que a los 8 años dibujó a mano alzada determinado territorio geográfico, y al terminar el dibujo lo levantó hacia su madre y se lo enseñó orgulloso. Entonces vino el mazazo. Su madre, que tenía formación de maestra, lo corrigió en tono severo, mostrándole que lo que tenía que haber hecho era dibujar el territorio en un papel transparente puesto encima del libro. Insistió en que aprendiese a hacerlo, poniendo así freno a los esfuerzos del niño por dibujar a mano alzada. Un incidente pequeño, pero visto en retrospectiva, aquel mensaje caló en la psique del niño, dejando una huella imborrable. Se convirtió en una prohibición de la libertad artística. El mensaje decía: existe una manera correcta de hacerlo, hay una imagen exacta, y hay otra que es incorrecta, hazlo bien o no hagas nada. Aquello bloqueó por completo su actividad, y el dibujo dejó de ser el campo de operaciones en el que su instinto creador buscaba una manera de expresarse. Bien. En la edad adulta, Jack se sintió inhibido y paralizado cada vez que se notaba atraído por la posibilidad de retomar el dibujo y la pintura. Es decir, que el componente de Festo que llevaba dentro había sido expulsado del Olimpo y no había vuelto a salir de su escondrijo. El avance se produjo el día en que cogió un libro de autoayuda en unos grandes almacenes, y en aquel libro descubrió por primera vez que era posible utilizar la mano izquierda para comunicarse con el niño interior. Vieron que esto ya lo plantea John Bradshaw cuando explica que para trabajar con nuestro niño interior tenemos que escribir con la mano izquierda. Bueno, se le ocurrió probar la técnica y así, siguiendo las indicaciones del autor, se puso a escribir con la mano izquierda y dejó que su mano izquierda hablase. Y la historia que la mano le contó fue asombrosa. Le dijo que representaba a un niño de 5 años, el niño que él había sido, y luego empezó a sacar una serie de recuerdos que tenía bloqueados desde hacía años, que se remontaba a su primera infancia hasta los 5 años. Así empezó a recordar otras situaciones de humillación y vergüenza relacionadas con la libre expresión de sí mismo. El tono del muchachito de la mano izquierda era hosco y enfadado. Al principio no decía mucho e insistía en hacer las cosas a su manera. Pero poco a poco, a medida que se sentía escuchado por Jack y respondido por la mano derecha, que representaba la conciencia presente de Jack, fue entablando un diálogo y la mano izquierda adoptó una actitud más abierta y colaboradora. Una de las cosas que deseaba hacer el niño de la mano izquierda era dibujar y pintar. Bien, entonces, bueno, compró unos lápices, unos colores, ¿no? Y empezó a sentir un alivio cuando empezó a usarlos. Y empezó a dibujar con la mano izquierda.
muchas obras, ¿no? Así durante 6 meses, y todo esto le ayudó a desvelar muchas facetas de su personalidad escondida. Pero la impresión más aplastante que me quedó, dice el terapeuta, ¿no?, de las explicaciones de Jacques, era que me enseñaba los dibujos que había hecho y me leía los diálogos, con permiso del colega de la mano izquierda, un personajillo bastante receloso. Fue que lo que Jacques estaba experimentando era su yo más genuino, una personalidad que quedaba bien lejos de las limitaciones de personaje de su ego adulto y adaptado. Un yo capaz además de retroceder hasta los primeros años de su existencia y experimentar una vez más el nivel original, primitivo del instinto y del arquetipo en el que encontramos la energía creadora. En dicho nivel Jacques no estaba maniatado por su herida. Allí el trauma no había mermado su libertad de movimientos. A partir de esta breve y gráfica historia clínica podemos ver cómo un simple golpe, asestado desde afuera, es capaz de producir en la psique una herida que bloquea el instinto natural de la creatividad. Bien. La cuestión es que la herida, una vez producida, se convierte en un potente factor interno de inhibición. Hera, la madre que rechaza al hijo, se convierte en una moradora de la psique de este y como tal se encuentra en situación de seguir asestando los golpes que ya hace rato que dejaron de provenir de la realidad exterior. En relación con esta imagen psíquica, la persona sigue siendo pequeña e infantil, mientras que el complejo de la madre arroja una sombra enorme. Hera es un monstruo descomunal que blande una y otra vez la amenaza del rechazo y del maltrato ante cualquier intento del sujeto por mostrar su faceta creativa. Ahora vamos a ver otro caso de un hombre de casi 60 años que experimentaba la parálisis de la herida infligida a su creatividad en contextos en los que notaba el impulso de decir lo que pensaba. Como consecuencia de esta herida, padecía tartamudez. Si se las ingeniaba para vencer su miedo a la tartamudez y era capaz de decir lo que opinaba en una conversación fluida e informal, después se pasaba horas y hasta días recriminándoselo y castigándose por ello. No debería haber dicho lo que pensaba. ¿Qué iban a pensar los demás? ¿Había dicho lo correcto? ¿No habría sido demasiado estridente su comentario? ¿O demasiado estúpido o demasiado indiscreto? Así era la ansiedad paralizadora que inundaba su conciencia cada vez que quebrantaba la norma establecida por su madre de no hablar en público. Esta imago de madre angustiosa, esta identificación con la voz cortante y crítica que le chillaba en tono humillante, lo había dominado durante toda su vida adulta. Lo asombroso es que este hombre era poeta en sus ratos libres. Su poesía era ese lugar reposado y protegido, como una especie de cueva, en la que sí podía hablar y en la que podía dar rienda suelta a su voz, y en la que el impulso creativo podía disfrutar de un campo de operaciones. Una vez Hefesto se enfrenta a Hera y vuelve al privilegiado recinto del Olimpo, ya es libre para ir y venir como le plazca, y para crear las grandes obras por las que será conocido después. Empieza a usar las forjas que hay en Lemnos, a transferir materiales según las necesidades y a cumplir los encargos que le hacen una serie de dioses clientes. Para los griegos, Hefesto representaba no solo el fuego de la creatividad, sino también la contención de dicho fuego en la herrería y la fragua.
La imagen de Festo da forma al instinto de la creatividad. Sin este tipo de continente, el instinto simplemente ardería sin control, indómito e indomable, como ocurre a veces en personas creativas que no encuentran su medio de expresión. Su cólera y su frustración fluyen sin control. Bien. A ver. Al arrinconar a la persona en callejones emocionales sin salida, los complejos estancan el proceso de la individuación. Es fácil caer en la trampa de una implacable necesidad de venganza o de la cólera por las heridas sufridas en la infancia, sin la menor posibilidad de perdonar o sumirse en el abismo sin fondo de la nostalgia. El complejo tiene voluntad propia, muchas veces más fuerte que la capacidad del ego de resistirse. La personalidad hefestiana deberá librarse del complejo grave de la madre negativa antes de verse capacitada para individuarse y dejar atrás una eterna adolescencia enrabietada. Esto requiere una considerable dosis de energía, la cual en muchos casos viene alentada desde el exterior. Pero una vez queda libre del resentimiento hacia la madre, puede al fin ser dueña de sí y aspirar a una identidad plena como personalidad creativa. Su conexión vital con el instinto creativo depende de separarse de este complejo asociado a la madre. La individuación depende de forma crucial de este distanciamiento de la identificación con imágenes y relatos de la infancia. Pues bien, eso equivaldría a liberarnos de los complejos. El héroe, por ejemplo, de la serpiente blanca, abandonaba la seguridad de un papel conocido, el de criado, para iniciar un viaje lleno de duras y penosas pruebas para alcanzar la individuación, la integración del yo simbolizada en el matrimonio. La heroína de La vieja del bosque primero experimenta una pérdida repentina y catastrófica que la pone en una situación de crisis de individuación, y todo esto acaba por llevarla a muchos y nuevos descubrimientos de su potencial interior y finalmente resulta en una nueva conciencia gracias al matrimonio con una figura masculina que hasta entonces había vivido sometida a un embrujo. Él también tenía que ser liberado del cautiverio de la cárcel de un complejo, el de la madre negativa. He aquí el patrón del proceso de individuación. Primero separarse y luego unirse. Michael Fordham denominó estas dos etapas como secuencias de desintegración e integración. Su tesis era que ambas fases se inician en la primera infancia, actúan a lo largo de los años siguientes hasta la adolescencia y de hecho siguen desarrollándose toda la vida. En un proceso de individuación plena, vemos a lo largo de toda una vida las dos secuencias en numerosas ocasiones y en muchos grados diferentes. Bien.
La individuación necesita y utiliza el mundo entero para sus sucesivas operaciones de separación y unión, con el fin de que se genere en la vida de una persona el tipo de individuación del que trata este libro que estamos viendo, ¿no? Y que continúe a lo largo de su vida. Debe crearse un tipo muy especial de actitud psicológica que dé cabida a la paradoja de que lo exterior es interior, y a veces también viceversa, que lo interior es exterior, y que la psique y el mundo material son dos caras de la misma moneda. La conciencia de que psique y mundo se hallan entrelazados de forma inextricable abarca toda experiencia vivida y la transforma en absolutamente simbólica, y se apoya en el reconocimiento de un mundo específicamente psicológico en el que hay sitio para llevar a cabo las operaciones de la individuación. Bien. Hablando otra vez del mito, el mito, tanto interior de la imaginación como exterior, en el sentido de que se ubica en un lugar objetivo, geográfico, ayuda a crear actitudes y procesos psicológicos visibles y palpables. No podemos tocar un complejo, probar el sabor de una figura arquetípica, pero los humanos los hemos imaginado como formas míticas y de este modo les hemos dado forma y textura. Los mitos son imágenes de figuras y procesos psicológicos a los que Jung denominaba arquetipos. El gran mitógrafo Karl Kerenci llamó a Hermes guía de las almas, y como tal podemos verlo en el papel de guiar las conciencias hacia lo desconocido y abrir espacios nuevos. Vamos a usar esta imagen para tratar el asunto de la creación de un tipo de espacio psíquico que puede albergar y fomentar el proceso de la individuación, incluso para personas de hoy en día que no crean en la existencia metafísica de los dioses. ¿Quién era Hermes? Vamos a empezar por Hermes, el famoso Hermes Trimegisto, ¿se acuerdan? El mitógrafo alemán Roger identificaba a Hermes con el viento, subsumiendo bajo esta identidad esencial todos los demás papeles y atributos del dios, como Hermes en el papel de siervo y mensajero del dios celestial Zeus, o Hermes el veloz y alado, Hermes el ladrón y bandido, Hermes el inventor de la gaita y la lira, Hermes el guía de las almas, Hermes el dios de los sueños y el dormir, Hermes el promotor de la fertilidad, Hermes el patrón de la buena salud, Hermes el dios de la buena fortuna y Hermes el patrón de las transacciones comerciales. Ingeniosamente, Roger ligó todas estas funciones a la primitiva percepción de un dios del viento, de tal modo que Hermes viene a ser igual que el viento. La Oda al viento del oeste, compuesta por Shelley, se podría leer como un conmovedor canto a ese dios. Oh viento salvaje del oeste, aliento del otoño, por cuya invisible presencia se mueven las hojas muertas, cual espectros que huyen de un mago. El viento es sutil, invisible, y posee una fuerza impresionante. También es espectral. Se suele tomar como símbolo del espíritu, el cual, como dice la Biblia, sopla donde quiere. Escapa al control del hombre. Además es creativo, pues se reproduce al contacto con el agua y da lugar a un nuevo espacio ordenado, el cosmos. Para los griegos este espíritu es Hermes, imaginado como un hombre joven, un puer eternus. Norman Brown emprendió la erudita búsqueda de la esencia de esta imagen arquetípica y la plasmó en su clásica obra Hermes el ladrón. Brown no habla en ningún momento del viento ni de ningún elemento de la naturaleza, sino que se centra en los rasgos antropomórficos de esta deidad griega.
Brown ubica el centro de identidad de Hermes en su sigilo y su magia. En general, el mundo antiguo conocía a Hermes como un ser amoral, como el patrón de los ladrones, de los salteadores de caminos, de los viajeros, de los comerciantes y de los hombres de negocio. En el famoso retrato que nos ha llegado en el himno homérico a Hermes, aparece como un alegre y despreocupado embaucador. Sin embargo, para Brown, Hermes es más que un simple ladrón o embaucador, es un mago. Y de sus poderes mágicos emanan el resto de sus funciones y atributos. Según Brown, Hermes no es una presencia mágica meteorológica, sino psicológica, humana. Esto explica su capacidad para crear y para atravesar los espacios más inusitados y asombrosos. También es muy conocido el papel de Hermes como psicopompo, puesto aún más de relieve por el ensayo escrito por Kerenci sobre este dios. Tal atributo otorga a su imagen una mayor dimensión psicológica. Jung hace alusión a esta identidad de Hermes y dice: Hermes es el originador de Alineas. Hay un claro vínculo entre el Hermes de Brown, chamánico y mágico, y el Hermes de Roger, el dios del viento, en el hecho lingüístico de que viento y espíritu tienen en griego el mismo nombre, neuma. Hermes es un dios de almas, las cuales son seres espirituales y por tanto se encuentra íntimamente relacionado con los procesos psicológicos. En el conjunto de historias relacionadas con Hermes que nos han llegado de la tradición y la literatura griegas, se recorta claramente la silueta de este personaje en un joven apuesto, encantador y atractivo. En los relatos míticos no está en el centro de la política de la toma de decisiones, más bien se encuentra en la periferia. Hermes anda siempre por el filo, por la orilla. La morada original de Hermes no está en el centro, sino en la orilla de las cosas, en la frontera. El principio paterno es en Hermes relativamente débil, porque es hijo ilegítimo de Zeus, que se prendó pasajeramente de la ninfa Maya, a la que le da un hijo, mientras que la figura materna es positiva, prodiga en cuidados y atención. El puer eternus posee el espíritu ágil y veloz del viento y la inteligencia y habilidad de un mago. Sabe cómo hacer aparecer cosas y cómo hacerlas desaparecer también. Bien. Entonces, como imagen psicológica arquetípica, podemos ver a Hermes como una afirmación mítica de la tendencia innata de la psique a delimitar horizontes, tanto sensoriales como mentales, a señalar bordes y fronteras, a definir espacios. Esto está muy en consonancia con el principio de individuación mismo, el cual entra en funcionamiento con el fin de generar diferenciación. Entonces, en el principio, Hermes se hallaba en el límite del espacio conocido, en forma de montículo de piedras en una frontera, y su señal indicaba el límite de la conciencia. Más allá de la frontera se encuentra lo otro, lo espectral, lo peligroso, lo inconsciente. Pero cuando se crean los indicadores de fronteras y los propios límites, se estimula a la vez la curiosidad y el comportamiento explorador, y los nuevos espacios invitan al viajero osado y valiente a penetrar en ellos. Si Hermes marca la frontera entre lo consciente y lo inconsciente, debemos tener en cuenta que esta frontera es siempre cambiante, fluctuante, mercúrica. Lo que está de fondo y lo que está delante también puede trocarse instantáneamente y generar así nuevas percepciones e ideas novedosas.
Dentro del área de lo